me hizo libre, Él 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 me hizo libre. A todos, soy el pastor David Zelaya, el pastor de la iglesia Monte de los Olivos, que queda ubicada en Lindenhurst, en Nueva York. Y hoy traigo una meditación. Yo sé que esta meditación va a ser de mucha edificación para tu vida, especialmente para aquellas personas que me miran y que les gusta la palabra del Señor. Hoy quiero estar hablando de la palabra edificar, pero quiero estar leyendo la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4, donde dice la palabra de la siguiente manera: cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré al delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Yo quiero estar tocando este tema tan importante de la palabra edificar, la palabra construir, porque Dios siempre está interesado en que el hombre pueda construir, su vida. Nunca vemos a un Dios como muchos a veces piensan acerca del concepto de Dios, de las cosas que pasan en la vida, de los desastres naturales que suceden y de muchas cosas que a veces la gente cuestiona a Dios, o de la maldad que existe en el mundo en estos últimos tiempos, que la gente a veces quiere culpar a Dios por las cosas que pasan. La Biblia dice muy claramente que lo que el hombre siembra, eso el hombre cosechará. Ahora yo quiero estar hablando de esta palabra edificar, porque he analizado la evolución del mundo, cómo el mundo se ha desarrollado en estos últimos tiempos, en estos últimos días. He visto el cumplimiento de la palabra del Señor que Dios le dio al profeta Daniel, que en los últimos días la ciencia se multiplicaría. Y estamos viviendo el tiempo más grande en la historia humana, de la evolución mundial. La ciencia ha avanzado de una manera extraordinaria, la tecnología ha avanzado, los últimos avances científicos tan poderosos que han pasado, y veo al hombre construyendo para el futuro de la humanidad. Veo al hombre construyendo las mejores máquinas, los mejores sistemas. En estos últimos días la tecnología ha avanzado de una manera poderosa, como lo vuelvo a repetir. El hombre ha logrado construir. Pero hay algo que yo veo en la palabra del Señor y lo que ha pasado en todos los tiempos, es que el hombre mismo no puede ser el constructor de su propia vida, de su propio destino. Y aunque los hombres hayan avanzado en esta vida en muchas cosas, o hayan logrado posiciones en sus vidas, vemos que no han logrado muchos de estos hombres sabios conocer a Dios, al Dios de la gracia, al Dios de la sabiduría, y al Dios, al Eterno, al Todopoderoso, al Creador. Para hablar de esta palabra edificar, yo quiero tocar algunos puntos bien importantes que tenemos que aprender según la palabra del Señor, lo que habla la Biblia acerca de la edificación, de edificar. Entonces muchos hombres en esta vida y muchas mujeres en esta vida no han podido construir su propia vida. Es que primeramente quiero decirte que el hombre necesita al mejor constructor, al carpintero de Nazaret. Primeramente el hombre necesita a ese que tiene los planos de tu vida. Jesús tiene los planos de tu vida y Él quiere construir la vida de cada uno de nosotros. Incluso en este video sé que hay muchos cristianos que me van a estar viendo en este video, y que quizás en el mismo cristianismo, a veces en el mismo cristianismo, cristianos que ya aceptaron a Cristo, a veces viven una vida apartada y una vida mediocre, podemos decir en esta palabra, en lo que respecta a Dios y a los propósitos de Dios. No hemos entendido lo que significa ser un cristiano. Y yo quiero hablar en esta hora
acerca de la vida de Nehemías. Porque si vas a construir tu vida, primeramente lo que necesitas es herramientas. Las grandes corporaciones lo que tienen para edificar son herramientas. Tienen buenas herramientas. Las mejores herramientas las tienen las grandes constructores. Las grandes construcciones tienen lo mejor. Y nosotros, para edificar nuestra vida, tenemos que tener herramientas, recursos. Lo primero que lo veo en la palabra del Señor es que el hombre sin Dios no puede construir su propia vida. La Biblia lo dice muy claramente. Si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Entonces, comenzando de este punto de partida, el hombre necesita a Dios. El hombre necesita a Cristo. Si en verdad quiere construir su propia vida, su propio destino. No importa lo que el hombre pueda lograr, porque el hombre no se salva por los logros que el hombre pueda tener, ni las posiciones que el hombre puede tener en esta tierra. El hombre se salva por haber conocido a Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces quiero ver algunas herramientas para que tú puedas edificar tu vida. Y las tuvo en Nehemías. Primeramente, la justicia de Dios. Nehemías, la primera herramienta que tiene que tener, como te digo, es la justicia de Dios. Nehemías, si nosotros leemos la palabra del Señor y nosotros vemos a Nehemías, un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, un hombre que tenía una buena posición. Nehemías era copero del rey Artajerjes, y Nehemías es un hombre que está bien, pero cuando verdaderamente tenemos la justicia de Dios en nuestro corazón, sentimos esa necesidad por el necesitado y por el que llora, por el que sufre. Jesús, siendo Dios, está en el cielo y Él sabe que acá abajo en el mundo el hombre no puede conocer a Dios, excepto por la justicia de su Hijo. Jesucristo descendió de los cielos y Él vino a morir por nosotros. Entonces yo veo a Nehemías como un hombre de Dios, con el corazón de Cristo, con el corazón de Dios. Primeramente yo quiero decir que él es un hombre que practica la justicia, es un hombre que ha conocido a Dios. De hecho, cuando él se da cuenta de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, él se dio cuenta, y él lo primero que hace es que se sienta y llora y hace duelo por algunos días, ayuna y ora delante del Dios de los cielos. Mire qué importante cuando el amor de Dios se desarrolla en una persona. Cuando una persona ha conocido al verdadero Dios, lo primero que recibe es el amor de Dios. Me senté, lloré, hice duelo por algunos días. Entonces vivimos nosotros en un mundo que carece de amor, que carece del verdadero amor, que carece de la verdadera verdad. Hay gente que a veces dice que tienen amor, pero no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Y Cristo, Dios, es la esencia del amor. Entonces hay que tener a Dios. Primeramente, este hombre siente el dolor. Vino uno de los que habían sido llevados en la cautividad, le pregunta por la nación, que algunos judíos que habían quedado ahí, le pregunta, dice que la ciudad está destruida. La ciudad está quemada, sin protección, los muros están caídos, la ciudad está desolada. Y así vivimos hoy, en un mundo de mucha desolación, de mucha tristeza. ¿A dónde están los verdaderos hombres y mujeres de Dios para cumplir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿A dónde están ese amor de Dios? Entonces necesita esa herramienta, la herramienta de la justicia. Cuando una persona practica la justicia, el amor de Dios es derramado sobre esas personas. Siente amor, no solamente por él y su salvación, pero el amor por los que están sufriendo, el amor por los que lloran, el amor por los que no pueden, el amor por los que han caído en las manos del enemigo, y el enemigo les ha quitado el gozo, ha venido la cautividad, el enemigo los tiene cautivos, y su vida está sin protección, sin muros, su vida no tiene fundamentos, y no haya cómo hacer, no haya qué principio tener para comenzar la construcción de su propia vida, de su propio destino. Entonces quiero hablar de esto, lo segundo que veo, otra herramienta que hay, es la oración. Siempre lo digo y siempre lo sigo repitiendo. Una de las cosas que menos le gusta
lastimosamente lo digo así, a la iglesia del Señor, es orar. Pero en la Biblia vemos hombres como este, que lo primero que hace es orar al Dios de los cielos. Orar al Dios de los cielos. En una de las predicaciones que hice en la iglesia, me recuerdo que prediqué un mensaje acerca de las maneras equivocadas de ir a Dios. Primeramente, si una persona quiere ir a Dios y quiere orar a Dios y quiere que Dios lo escuche, tiene que recibir a su Hijo, tiene que recibir a Jesús. Entonces vemos conceptos a veces de personas que quieren llegar a Dios y quieren tener la gracia de Dios, pero no tienen una vida de justicia, no viven una vida de integridad. Y a veces dicen, yo voy a Dios, así cuando se acuerdan, cuando tienen problemas, van y se acercan a Dios. O cuando el problema les llegó, se acuerdan de que ese Dios que los ama, los está llamando. Pero Nehemías no es así. Nehemías es un hombre que practica la justicia. Y cuando él lo primero que hace es orar a Dios. Y por supuesto que Dios está allí para escucharlo. Hoy en día tenemos nosotros a Cristo que intercede por nosotros. Por eso es necesario que para que Dios nos escuche, tenemos que venir a Cristo. Hoy vemos personas que tienen necesidad. Tú les preguntas, ¿tú quieres que oremos por tu necesidad? Dice, sí, claro, yo quiero que oren por mí. Por favor, pastor, oren por mí. Yo necesito oración. Yo necesito que usted ore por mí. Y usted le pregunta, ¿usted le gustaría recibir a Cristo como Salvador? No, hoy no puedo, otro día, mejor cuando Él me toque, cuando haya tiempo. Entonces la gente quiere que Dios los oiga, pero quieren vivir su vida haciendo lo mismo. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de justicia también. Es un Dios de justicia. No podemos llegar a Dios de una manera equivocada. No podemos llegar a Dios de una manera así. Si en verdad queremos sus favores, tenemos que entregarle a Él nuestro corazón, primeramente al Señor. Amén. Entonces veo la oración. Entonces veo que hay un gran poder. Hay un gran poder cuando nosotros oramos. De hecho, la Biblia dice que lo que tú atares aquí en la tierra, en los cielos será también atado. Y que lo que tú desatares aquí, también allá será desatado. ¿Por qué? Por esto, por comunicarse con Dios a través de la oración. Y la oración es escuchada en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Entonces Nehemías ora al Señor, hace duelo, ora y llora delante de Dios. Dios tiene que usar la herramienta de la oración para la edificación de tu vida. Muchos iglesias, muchos cristianos hoy apagados vemos en la iglesia porque no les gusta la oración, no les gusta hablar con Dios. Y la Biblia dice muy claramente que si nosotros somos la sal, tenemos que salar. La Biblia dice muy claramente que si nosotros que somos luz somos tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces veo esa oración. Otra de las herramientas que yo veo también en la vida de Nehemías es reconocer. Nehemías reconoce. Hay gente y reconocer es actuar. Porque hay gente que a veces dice, si usted les pregunta acerca, no, si yo reconozco, es verdad y todo, pero no actúa. Entonces reconocer es actuar. Es no quedarse en el lugar ahí, es actuar. Y Nehemías, yo lo puedo ver ahí en los versículos. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tu mandamiento. Entonces no hemos estado obedeciendo a Dios, pero sí queremos que Dios nos escuche cuando nosotros no hemos estado obedeciendo a Dios. Tenemos que reconocer que no hemos estado verdaderamente sirviéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos hemos corrompido, dice, no hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Note bien que lo que me gusta cuando un hombre practica la justicia, no es como aquel típico cristiano santurrón, que él sí es un buen cristiano, los demás todos están mal. Él dice, nos hemos corrompido, o sea, se involucra él mismo, se involucra. Esto se llama una intercesión. Cuando uno se mete, cuando uno entra en el dolor del necesitado, cuando uno entra en el dolor de la otra persona.
Acuérdate ahora de la palabra que oíste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré a los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí os recogeré. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lo otro que veo también es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ya para ir concluyendo esta palabra, hay otra palabra que veo, otra herramienta importante que tiene que haber en tu vida, es la gracia de Dios. Dios tiene que abrirte puertas. Y esa gracia ha sido derramada a través de su Hijo, a través de la sangre del Señor. La gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está sobre una persona, va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre esa persona. Y ojo a esto, porque Dios ve los corazones de las personas. No es vivir una apariencia religiosa, es que Dios conoce los corazones. No es aparentar a los demás que somos los más súper espirituales, es que Dios conoce los corazones. Y la gracia de Dios tiene que estar sobre sus hijos, sobre nosotros. Si hay algo que tú quieres ver a Dios, tiene que estar la gracia de Cristo sobre tu vida. Entonces en Nehemías Dios pone gracia. Cuando él va cuando él va a pedir ayuda para ir a hacer lo que él va a hacer, la gracia de Dios está sobre él. Él fue. No te bien que su jefe siempre lo miraba y ese día lo miró, dice que lo miró triste. Es que siempre los problemas, cuando una persona tiene la justicia de Dios y ve que algo no está funcionando, entonces se ve. Y ese día andaba triste. Le dice el rey: ¿Qué tienes que te veo triste? ¿Cómo no voy a estar triste si mi pueblo está en afrenta? Y luego vino el Señor y puso gracia en el rey para darle la ayuda que él necesitaba y mandarlo allá. Yo creo que Dios siempre pone gracia. Hay algunas personas que a veces no hacen el trabajo de Dios porque dicen: es que yo no puedo, es que no de aquí. No, la gracia de Dios va a estar en tu jefe, la gracia de Dios va a estar en el pastor, la gracia de Dios va a estar en el líder, la gracia de Dios va a estar siempre allí. Cuando hay gracia de Dios, lo podemos tener todo. La gracia de Dios. Y él tenía la gracia. La gracia abre puertas. La gracia es más importante que el dinero. La gracia abre puertas hacia grandes dimensiones que tú no las vas a poder comprar con nada en este mundo. La gracia. Importante la gracia. La gracia abre puertas hacia una puerta grande, a una nueva dimensión espiritual que tú vas a entrar, que tal vez nadie va a poder entrar, ni con el dinero más grande de este mundo podrá llegar a tener algo. Cuando una persona tiene la gracia de Dios, el mismo Dios abriéndote las puertas hacia cosas que nosotros no podemos alcanzar. Lo otro que él hace ya cerrando es que en tu vida tienes que hacer un plan. No solamente, como te digo, palabras. Nehemías hizo un plan. Él armó un plan, edificó un plan y lo puso por obra, lo hizo. Entonces no es hablar tanto. Tú no tienes que convencer a nadie que tú vas a cambiar. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que obrar. Tú no tienes que andar hablando tanto. Tú tienes que actuar. Los grandes logros de los hombres en esta vida se alcanzaron a través de hombres que no se quedó en palabras, sino que se quedaron en hechos. Hicieron, marcaron la historia. Y eso es lo que está registrado hoy, como hombres que no hablaron tanto, pero que hicieron las cosas. Y una de las cosas es hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Edifica tu vida en Cristo. El pastor David Zelaya de la iglesia Monte de los Olivos te bendice con esta palabra de aquí de mi oficina. Te queremos y te bendecimos. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.